El mensaje de texto llegó a las 6:47 de la mañana un martes por la mañana mientras yo revisaba carteras de inversión en mi oficina del centro. Reunión familiar el sábado en la Casa del Lago. No nos avergüences esta vez, Richard. Capturé la pantalla del mensaje y lo agregué a mi carpeta de documentación en constante crecimiento. El tío Richard había estado enviando variaciones de este mensaje durante 12 años, desde que empecé a asistir a las reuniones familiares como adulta. Cada uno era un recordatorio de que yo era adoptada, de que no encajaba del todo, de que mi presencia era tolerada más que bienvenida. Lo que el tío Richard no sabía era que su casa del lago, su imperio de la construcción, su estilo de vida y su capacidad para organizar reuniones familiares estaban financiados por su socio silencioso, el mismo caso de caridad al que le encantaba humillar públicamente. La relación había comenzado de manera bastante inocente. Recién salida de la escuela de negocios hace 15 años, estaba trabajando en una firma de consultoría cuando la empresa de construcción de Richard llegó a mi escritorio como cliente que enfrentaba la bancarrota. Sus libros eran un desastre. Su flujo de caja era negativo, sus planes de expansión eran delirantes. Cualquier analista racional habría recomendado la liquidación, pero yo vi potencial. Richard tenía visión y conexiones, pero no tenía disciplina financiera. Sus proyectos eran sólidos, pero su gestión era catastrófica. Yo estructuré una inversión anónima a través de empresas fantasma, proporcionando la inyección de capital que salvó su negocio mientras mantenía un secreto absoluto sobre mi identidad. Con los años, esa inversión inicial había crecido hasta convertirse en algo mucho más grande. El imperio de construcción de Richard ahora abarcaba 6 estados, empleaba a más de 3.000 personas y generaba ingresos anuales que superaban los $400 millones. Mi participación había crecido hasta los $200 millones, convirtiéndome no solo en su mayor inversora, sino en su socia controladora en todo excepto en el nombre. Richard creía que su éxito era completamente hecho por sí mismo. Su historia favorita que contaba en cada reunión familiar involucraba cómo se había levantado de la casi bancarrota gracias a su determinación, su esfuerzo y su negativa a aceptar ayuda. La ironía se le escapaba a él, pero nunca a mí. La mañana del sábado trajo el ritual familiar de prepararse para el juicio familiar. Me vestí con cuidado, lo suficientemente bien como para mostrar respeto, lo suficientemente modesta como para evitar acusaciones de presumir. Mi Honda Accord se mezclaría con los otros vehículos de clase media. Mientras la colección de autos de lujo de Richard dominaba la entrada circular, la Casa del Lago estaba espectacular como siempre, extendiéndose a lo largo de 3 acres de frente al agua de primera calidad, con una arquitectura personalizada que a Richard le encantaba describir en detalle a cualquiera que lo escuchara. La construcción había sido financiada a través de una distribución de capital de nuestra sociedad que Richard creía que era un préstamo comercial que había pagado anticipadamente mediante inversiones inteligentes. Vaya, vaya. Mira quién decidió honrarnos con su presencia, llegó la voz atronadora de Richard mientras me acercaba al deck. Estaba dando audiencia a mis primos Mickey y David, ambos trabajando en su empresa de construcción en puestos de gestión que habían heredado en lugar de ganarse. Hola, tío Richard. Gracias por invitarme. Siempre hay espacio para la familia en la Casa del Lago de Richard, declaró, gesticulando expansivamente. Incluso para los adoptados. Los primos reunidos se rieron apropiadamente. Este era el movimiento inicial estándar de Richard, estableciendo la jerarquía inmediatamente, recordándole a todos su lugar en su versión de la estructura familiar. ¿Cómo te trata el trabajo de contabilidad, Sophie?, preguntó Mike con fingida preocupación. Todavía haciendo contabilidad para pequeñas empresas. Paga las cuentas, respondí. Esto era técnicamente preciso. Mi firma de contabilidad era efectivamente pequeña, consistía solo en mis 2 empleados, y manejaba los libros de varias pequeñas empresas. Lo que ellos no sabían era que esas pequeñas empresas incluían varios de mis propios vehículos de inversión y operaciones de consultoría. Debe ser agradable tener un trabajo simple, agregó David. Sin presión real, sin grandes decisiones que tomar. Richard asintió con aprobación. Esa es la diferencia entre los verdaderos emprendedores y la gente que juega a lo seguro. Algunos de nosotros construimos imperios. Otros equilibran chequeras. La mañana continuó con los patrones familiares. Richard dominaba las conversaciones con historias de sus últimos proyectos, su fuerza laboral ampliada, su reconocimiento en la industria. Mis primos salpicaban sus actualizaciones con referencias a sus roles en el negocio familiar y su orgullo de trabajar para alguien tan exitoso como su padre. La mejor parte, anunció Richard durante el almuerzo, es saber que todo lo que hemos construido permanecerá en la familia. Familia real, la gente que entiende lo que significa continuar el legado de los Richard. ¿Qué hay de Sophie?, preguntó mi prima Lisa,
la hija de Richard, quien recientemente se había graduado de la universidad con un título en arte financiado por distribuciones de la sociedad que Richard pensaba que eran ganancias de inversiones inteligentes. La expresión de Richard se volvió seria de la forma en que siempre lo hacía cuando surgía el tema de la herencia. Sophie no es realmente familia en ese sentido. Fue un caso de caridad que acogimos cuando murieron sus padres. Le dimos oportunidades, claro, pero el legado del negocio pertenece a los parientes de sangre. Eso tiene sentido, coincidió Mike. Los negocios familiares deben quedarse con los miembros reales de la familia. No es nada personal contra Sophie, agregó David. Pero ella no entendería la industria de la construcción de todos modos. No es realmente su mundo. Yo continué comiendo ensalada de papa mientras escuchaba explicaciones detalladas de por qué no estaba calificada para heredar activos que había estado financiando en secreto durante más de una década. La conversación era particularmente irónica dado que acababa de aprobar un presupuesto de expansión de $50 millones para sus operaciones en Tennessee la semana anterior. La cosa es, continuó Richard, calentándose con su tema, construir algo como esto requiere una visión que no se puede enseñar. O la tienes o no la tienes. Sophie es una chica agradable. Hace su pequeño trabajo de contabilidad, pero no tiene el gen emprendedor. Algunas personas están destinadas a trabajar para otros, observó Lisa. No hay nada de malo en eso. Exactamente. Sophie encontró su nivel, contabilidad de pequeñas empresas. Probablemente es más feliz no teniendo que lidiar con la presión de las decisiones reales de negocio. Después del almuerzo, Richard reunió a toda la familia para lo que él llamaba su presentación del estado del imperio. Esta tradición anual involucraba diapositivas detalladas de PowerPoint que mostraban el crecimiento de ingresos, planes de expansión y proyecciones de mercado. Lo que realmente mostraba era una visión completa de cómo mis estrategias de inversión habían construido y sostenido su imperio empresarial. Crecimiento de ingresos del 22% este año, anunció con orgullo. Expansión a 3 nuevos mercados. Reconocimiento de la industria como empresa de construcción del año por una revista de negocios regional. La familia reunida aplaudió con entusiasmo. El éxito de Richard se reflejaba bien en todos ellos, validando su asociación con un verdadero emprendedor que había construido algo de la nada. La clave para un crecimiento sostenible, explicó Richard, pasando las diapositivas que yo había ayudado a preparar a través de mi trabajo de consultoría, es entender el momento del mercado, mantener un fuerte flujo de caja y nunca aceptar inversiones externas que diluyan tu control. Este último punto era particularmente divertido dado que una inversión externa controlaba el 60% de su empresa a través de diversas estructuras legales que él no entendía completamente. Papá siempre ha sido increíble viendo oportunidades que otros se pierden, agregó Mike. ¿Recuerdas cuando todos decían que expandirse al desarrollo comercial era demasiado arriesgado? Esa es la diferencia entre líderes y seguidores, respondió Richard. Cuando sabes que tienes razón, te comprometes completamente. Sin dudas, sin redes de seguridad, sin pedir ayuda. La presentación continuó con proyecciones para los próximos 5 años, incluyendo planes de expansión a 2 estados adicionales y la adquisición de 3 empresas de construcción más pequeñas. Estos planes se basaban en estudios de factibilidad que mi firma de consultoría había preparado y modelado financiero que asumía la continuación de la inversión de la sociedad. Por supuesto, nada de esto sería posible sin la base sólida que construimos en los primeros años. Esos fueron tiempos difíciles, dijo Richard. Casi quebramos en 2008. Pero en lugar de rendirnos o aceptar ayuda, encontré la forma de dar la vuelta a las cosas mediante pura determinación. ¿Cómo lograste ese cambio?, preguntó el novio de Lisa, quien asistía a su primera reunión familiar. La expresión de Richard se volvió nostálgica. Encontré algunos inversores que creyeron en mi visión. No fue nada personal, solo relaciones comerciales con personas que reconocieron el potencial cuando lo vieron. Pero lo importante es que mantuve el control, nunca cedí equidad, nunca comprometí mi autoridad en la toma de decisiones. Eso es inteligente, respondió el novio. Muchos emprendedores cometen el error de ceder demasiado control a los inversores. Exactamente. Los inversores con los que trabajé entendieron que su rol era puramente financiero. Ellos proporcionaron capital. Yo proporcioné la visión y la ejecución. Una sociedad perfecta. Me excusé para conseguir más té helado mientras Richard continuaba explicando su filosofía empresarial a una audiencia que colgaba de cada palabra. Mientras caminaba por la casa del lago, pasé por fotos familiares que mostraban los proyectos de construcción de Richard, ceremonias de premios de la industria y eventos de corte de cinta en edificios que yo había ayudado a financiar. La cocina estaba llena de electrodomésticos caros y gabinetes personalizados, todo financiado a través de distribuciones de la sociedad.
La colección de vinos en la habitación contigua presentaba botellas que valían más que el salario mensual de la mayoría de la gente. El muelle para barcos visible a través de la ventana mostraba el último yate de Richard comprado con lo que él creía que eran pagos de bonos de clientes satisfechos. Sophie, ahí estás, llegó la voz de Richard detrás de mí. Estábamos discutiendo el futuro de la empresa. Me di la vuelta y lo encontré con Mike y David. Los tres lucían serios de una manera que sugería que se estaba discutiendo un asunto familiar importante. La cosa es, continuó Richard, hemos llegado a un punto donde la planificación de sucesión se vuelve crítica. Mike y David han demostrado su valía en la empresa, entienden la industria, se han ganado sus posiciones mediante trabajo duro. Es emocionante pensar en continuar lo que papá construyó, dijo Mike. La transición ocurrirá gradualmente, explicó Richard, pero lo importante es mantener la propiedad y el control dentro de la familia real. Gente que entiende lo que este negocio realmente significa para el nombre de los Richard. David asintió. Sería raro tener extraños involucrados en algo tan personal, ¿verdad? Richard estuvo de acuerdo. Esto no es solo un negocio. Es un legado. Sophie, entiendes por qué esto debe quedarse con los parientes de sangre, ¿verdad? Entiendo tu perspectiva, respondí. Sabía que lo harías. Eres práctica con estas cosas. Tienes tu trabajo de contabilidad, tu propia vida. No necesitas las complicaciones que vienen con la propiedad de un gran negocio. Las complicaciones pueden ser desafiantes, estuve de acuerdo. Exactamente. Es mejor para todos si las personas que construyeron algo deciden qué pasa con él. La tarde continuó con diversas actividades familiares, nadar, voleibol, conversaciones sobre carreras y relaciones. Yo participé apropiadamente mientras escuchaba las discusiones continuas sobre los planes de expansión del negocio y el legado familiar. Durante la cena, Richard se puso de pie para hacer lo que llamó un anuncio importante. Quiero agradecer a todos por estar aquí hoy. La familia lo significa todo para mí, y verlos a todos juntos en la casa del lago me recuerda porque trabajamos tan duro para construir algo duradero. La mesa se quedó en silencio mientras Richard se preparaba para lo que claramente iba a ser un pronunciamiento significativo. Después de mucha reflexión y discusión con mis asesores, he decidido comenzar la planificación formal de sucesión para la empresa de construcción. Mike y David tomarán participaciones de propiedad mayores en los próximos 5 años con el control total transfiriéndose a ellos para cuando yo me retire. Aplausos estallaron alrededor de la mesa. Mike y David parecían genuinamente emocionados. Lisa brillaba de orgullo y varios parientes ofrecieron felicitaciones. Así es como debería funcionar un negocio, continuó Richard. Las personas que entienden la industria, que se han ganado sus posiciones, que llevan el nombre de la familia. Son ellos quienes deben controlar lo que hemos construido. ¿Qué hay de los inversores que mencionó papá antes?, preguntó el novio de Lisa. Richard descartó la pregunta con un gesto. Son solo socios financieros. Ellos proporcionan capital. Nosotros proporcionamos todo lo demás. Cuando llegue el momento, los compraremos y mantendremos todo en manos de la familia donde pertenece. ¿Cuánto costaría esa compra?, preguntó Mike. Es difícil decirlo exactamente. Tal vez 50 o 60 millones. Pero estamos generando suficiente flujo de caja ahora que el financiamiento no debería ser un problema. Yo continué comiendo el postre mientras escuchaba planes detallados para comprar a inversores que nunca venderían porque los inversores era yo. Y yo estaba sentada en la mesa escuchando planes para mi propia eliminación del negocio que había construido. Lo importante, concluyó Richard, es que el dinero familiar se quede en la familia real, no en casos de caridad que acogimos, no en inversores externos que buscan ganancias rápidas, no en cualquiera que no entienda lo que realmente significa el nombre de los Richard. La mesa estalló en acuerdo. Varios parientes elogiaron la sabiduría de Richard, su lealtad a los valores familiares, su compromiso de mantener el negocio donde pertenecía. Por la familia, declaró Richard, levantando su copa de vino, y por mantener lo que hemos construido en manos de las personas que lo merecen. Todos brindaron excepto yo. Yo estaba calculando mentalmente exactamente cuánto valía el imperio de Richard sin mi inversión y preguntándome cuánto tiempo le tomaría entender que su sobrina caso de caridad había sido su socia silenciosa durante 15 años. Sophie, estás muy callada, observó Richard. ¿Qué piensas de toda esta planificación de sucesión? Creo que deberías hacer lo que creas correcto para tu familia, respondí. Sabía que lo entenderías. Siempre has sido práctica acerca de conocer tu lugar. La velada concluyó con más vínculos familiares, promesas de reunirse de nuevo en Navidad y discusiones detalladas sobre el brillante futuro de la empresa de construcción bajo el liderazgo de Mike y David.
Ayudé a limpiar mientras escuchaba conversaciones sobre legado, valores familiares y la importancia de mantener la propiedad del negocio en las manos correctas. Conduciendo a casa, reflexioné sobre 15 años de sociedad silenciosa con un hombre que públicamente me descartaba como un caso de caridad mientras dependía en privado de mi capital para financiar su estilo de vida. Richard creía genuinamente que su éxito era hecho por sí mismo. Sus inversores eran socios financieros pasivos, y su sobrina adoptada era una contadora que nunca entendería los negocios reales. El domingo por la mañana llamé a mi abogada desde mi oficina en casa. Margaret, necesito discutir la sociedad de construcción de Richard, la posición de $200 millones. ¿Qué estás pensando? Disolución completa. Quiero salir de cada vehículo de inversión, cada empresa conjunta, cada relación financiera. Hubo una larga pausa. Sophie, eso es esencialmente toda su base de capital. Sin tu inversión, están mirando una crisis de liquidez inmediata, probablemente bancarrota en 6 meses. Entiendo las implicaciones. Esto no es solo sobre la empresa de Richard. 3.000 empleados, docenas de subcontratistas, múltiples proyectos en curso. El daño colateral será extenso. Pensé en las fiestas de graduación de Mike y David que había ayudado a financiar, la matrícula de la Escuela de Arte de Lisa que provenía de distribuciones de la sociedad, la casa del lago de Richard que existía gracias a mis inyecciones de capital. ¿Cuánto tiempo tomará el proceso de disolución? Dada la complejidad de las estructuras legales, probablemente 4 a 6 semanas. Pero Sophie, una vez que este proceso comience, no hay vuelta atrás. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? Estoy segura. Necesitaré documentación de causa para la disolución, incumplimiento de contrato, cambios materiales en la estructura de la sociedad, algo que justifique la retirada inmediata. Richard anunció ayer que planea comprar a todos los inversores para mantener el negocio en manos de la familia. Diría que eso constituye un cambio material en nuestro acuerdo de sociedad. Eso debería ser fundamento legal suficiente. Comenzaré a redactar los documentos de disolución. El lunes por la mañana trajo un día ocupado de reuniones con abogados, contadores y asesores financieros. La mecánica legal de deshacer una sociedad de $200 millones era compleja, involucrando múltiples empresas fantasma, empresas conjuntas y vehículos de inversión que habían sido cuidadosamente estructurados para mantener mi anonimato. El equipo de Margaret trabajó con precisión quirúrgica para identificar cada aspecto de mi relación financiera con el imperio de Richard: bienes raíces, financiamiento de equipo, préstamos de capital de trabajo, financiamiento de expansión. La red de interdependencia financiera era más extensa de lo que incluso yo había comprendido. Los efectos en cascada serán inmediatos, explicó Margaret durante nuestra reunión de la tarde. Los pagos de arrendamiento de equipo se detendrán. Los préstamos de construcción serán llamados. El capital de trabajo desaparecerá. Richard se despertará el jueves por la mañana enfrentando un colapso financiero completo. ¿Qué hay de las protecciones para los empleados? Podemos estructurar la disolución para priorizar nómina y beneficios, pero en última instancia Richard necesitará encontrar financiamiento de reemplazo o comenzar procedimientos de liquidación. Y la probabilidad de que encuentre financiamiento de reemplazo por $200 millones dado sus ratios de deuda y requisitos de flujo de caja es esencialmente cero. El martes trajo noticias de que Richard ya había comenzado a contactar bancos y firmas de inversión sobre reestructurar nuestras relaciones con los inversores para optimizar el control familiar. Su sincronización fue impecable. Estaba buscando activamente eliminarme de la sociedad justo cuando yo me estaba eliminando a mí misma. El miércoles por la tarde, Margaret llamó con una actualización. Todos los documentos de disolución han sido presentados. Los abogados de Richard recibirán la notificación mañana por la mañana. La liquidación de activos comienza inmediatamente. ¿Cuánto tiempo antes de que entienda el alcance de la situación? Basado en los modelos de flujo de caja, comenzará a haber problemas el viernes. Llamadas de bancos, problemas de pago a proveedores, preocupaciones de nómina. El alcance completo probablemente tomará una semana en calar. El jueves por la mañana estaba revisando reportes trimestrales cuando mi teléfono comenzó a vibrar con notificaciones del chat grupal familiar. Richard, problema temporal de flujo de caja con la empresa, trabajando con nuestro equipo financiero para resolverlo rápidamente. Mike, papá, ¿esto es serio? El banco llamó sobre nuestro préstamo de construcción. David, la empresa de equipo quiere pago inmediato en nuestros acuerdos de arrendamiento. Lisa, ¿qué está pasando? ¿Debería preocuparme? Richard, solo complicaciones comerciales. Nada que no se pueda manejar.
Los mensajes continuaron durante todo el día, escalando de problemas temporales a desafíos significativos hasta una reunión familiar de emergencia convocada para el sábado. El viernes trajo comunicaciones más urgentes. El mensaje confiado de Richard por la mañana sobre contratiempos menores fue seguido de actualizaciones cada vez más frenéticas sobre reuniones con bancos, consultas con abogados y complicaciones inesperadas con inversores. Para el sábado por la mañana, el chat grupal familiar se había convertido en un canal completo de comunicación de crisis. Richard, reunión familiar trasladada a mi oficina. Eventos de la Casa del Lago cancelados hasta nuevo aviso. Mike, papá, los empleados están haciendo preguntas sobre sus trabajos. David, ¿deberíamos empezar a buscar financiamiento de emergencia? Lisa, ¿alguien puede explicar qué está pasando realmente? Llegué a la sede corporativa de Richard para encontrar el estacionamiento casi vacío y un pequeño grupo de familiares apiñados en la sala de conferencias. Richard parecía haber envejecido 5 años en una semana. Sophie, gracias a Dios que estás aquí, dijo, luciendo genuinamente aliviado de verme. Necesitamos todo el apoyo familiar que podamos conseguir en este momento. La sala de conferencias se sentía diferente a lo habitual. En lugar de las presentaciones confiadas de Richard sobre expansión y éxito, la atmósfera estaba tensa con pánico apenas controlado. Seré directo, comenzó Richard. Nuestra principal sociedad de inversión ha sido terminada. Efectiva inmediatamente, sin causa, sin advertencia, sin oportunidad de negociación. ¿De cuánto dinero estamos hablando?, preguntó Mike. Aproximadamente $200 millones en varias formas. Financiamiento de equipo, capital de trabajo, financiamiento de expansión, bienes raíces. La sala quedó en silencio mientras la gente procesaba la magnitud de la crisis. ¿Podemos reemplazar esa financiación?, preguntó David. He pasado la semana reuniéndome con todos los bancos y firmas de inversión importantes en 3 estados. La respuesta es no. Nuestros ratios de deuda a capital son demasiado altos. Nuestra expansión ha sido demasiado agresiva. Nuestros requisitos de capital son demasiado extensos. ¿Qué significa eso para la empresa?, preguntó Lisa en voz baja. Significa que estamos mirando la bancarrota. Liquidación completa. 3.000 empleos perdidos, docenas de proyectos cancelados, 15 años de construcción completamente destruidos. El silencio se extendió más esta vez. El imperio de Richard, su legado, el futuro de su familia. Todo se derrumbaba porque su socio silencioso anónimo había elegido retirar su apoyo. Lo que no entiendo, continuó Richard, es por qué ahora. Nuestra sociedad de inversión ha sido estable durante 15 años, rentable, profesional, sin conflictos ni complicaciones, y luego de repente terminación completa sin explicación. Tal vez encontraron mejores oportunidades de inversión, sugirió Mike. Tal vez necesitaban liquidez para otros proyectos, agregó David. Richard sacudió la cabeza. He estado rompiéndome la cabeza tratando de entender qué cambió. El único desarrollo significativo fue mi anuncio del fin de semana pasado sobre la planificación de sucesión y la compra de nuestros inversores para mantener el negocio en manos de la familia. ¿Crees que no les gustó esa idea?, preguntó Lisa. No puedo imaginar por qué. Fue una decisión de negocios, nada personal. Habríamos pagado un valor de mercado justo, negociado términos razonables, mantenido todas las relaciones existentes. Escuché a Richard luchar por entender por qué su plan para eliminar a sus inversores había resultado en que sus inversores lo eliminaran a él. La ironía era perfecta, pero explicarla no serviría de ningún propósito útil. La pregunta ahora, continuó Richard, es ¿qué hacemos a continuación? Los procedimientos de bancarrota probablemente tomarán 6 meses. Después de eso, estaré empezando de nuevo a los 58 años sin activos, sin empresa, sin ingresos. ¿Qué hay de la Casa del Lago?, preguntó Mike. Financiada a través de activos de la empresa. Será parte de la liquidación. Los barcos, los autos, las inversiones, todo atado al flujo de caja de la empresa, todo se va. La familia pasó la siguiente hora discutiendo asuntos prácticos, búsquedas de empleo para Mike y David, arreglos de vivienda una vez que la Casa del Lago se vendiera, financiamiento universitario para Lisa ahora que las distribuciones de la sociedad habían desaparecido. Sigo pensando que debe haber algo que podamos hacer, dijo Richard. Alguna forma de contactar directamente a nuestros inversores, negociar un compromiso, explicar que esto afecta a miles de personas que dependen de nosotros. ¿Sabemos quiénes son?, preguntó David. Esa es la parte frustrante. 15 años de sociedad y nunca los conocí cara a cara. Todo pasó a través de abogados y empresas fantasma. Profesional pero completamente anónimo. ¿Por qué estructurarlo de esa manera?, se preguntó Lisa. Privacidad, supongo.
Algunos inversores prefieren quedarse detrás de escena, especialmente con negocios familiares. Menos complicado de esa forma. Podría haber explicado la razón real del anonimato, que ver a Richard tomar crédito por mis estrategias de negocio mientras me descartaba como un caso de caridad me había proporcionado 15 años de entretenimiento educativo. Pero esa conversación vendría más tarde, si es que llegaba. La parte más difícil, continuó Richard, es saber que alguien allá afuera tomó una decisión que destruyó todo lo que construimos y nunca sabremos siquiera quiénes son o por qué lo hicieron. Tal vez no fue personal, ofreció Mike. Tal vez solo fue negocio. Tal vez. Pero el momento parece deliberado. Justo después de que anuncié planes para comprarlos y mantener el negocio en manos de la familia, como si estuvieran enviando un mensaje. ¿Qué tipo de mensaje?, preguntó Lisa. Richard estuvo callado por un largo momento. No lo sé. Tal vez que la lealtad familiar solo va en una dirección. Tal vez que algunas personas no se pueden comprar porque no son realmente inversores. Son algo completamente distinto. La reunión concluyó con planes para la presentación de bancarrota del lunes, notificaciones a empleados y manejo de medios. El imperio de construcción de Richard terminaría oficialmente en 30 días, llevándose con él la casa del lago, el estilo de vida y el legado familiar que había pasado 15 años construyendo con capital prestado. Conduciendo a casa, reflexioné sobre la extraña justicia de ver cómo el plan de Richard para eliminar a su inversora Caso de Caridad resultaba en que su inversora Caso de Caridad lo eliminara a él. La simetría era perfecta, incluso si él nunca lo entendiera. Mi teléfono vibró con un mensaje de Margaret. Los ingresos de liquidación de la sociedad de construcción de Richard totalizarán aproximadamente $180 millones después de honorarios legales. ¿Cómo te gustaría que se distribuyan esos fondos? Me detuve para responder. Establecer un fondo de becas para estudiantes de negocios de antecedentes de cuidado Foster. Usar el nombre de Richards Construcción si es posible. Entendido. ¿Algo más? Enviar notificación anónima a Richard cuando se anuncie el fondo de becas. Podría apreciar saber que su legado ayudará a personas que entienden lo que significa ser casos de caridad. 3 meses después, la revista de negocios regional presentó una historia sobre el fondo de becas Richards Construcción establecido a través de una donación anónima para apoyar a niños de cuidado foster que persiguen títulos en negocios. Richard nunca supo que su antigua sobrina Caso de Caridad había transformado su imperio colapsado en oportunidades para jóvenes que, como ella, habían sido dicho que no pertenecían a familias reales, pero podrían sorprender a todos con lo que podían construir cuando se les diera la oportunidad. A veces el legado más poderoso no es el que planeas. Es el que emerge cuando las personas que subestimaste deciden mostrarte lo que realmente parecen los valores familiares.